Bienvenidos a la clase de matemáticas del primer parcial primer quimestre. Mi nombre es Carlos Amaya y hoy vamos a hablar sobre el producto cartesiano. Los objetivos de esta clase son los siguientes: conocer los conceptos básicos de plano cartesiano y un par ordenado, conocer los conceptos básicos del producto cartesiano. Se conoce como plano cartesiano, coordenadas cartesianas o sistema cartesiano a dos rectas numéricas perpendiculares, una horizontal y otra vertical, que se cortan en un punto llamado origen o punto cero. A continuación tenemos el plano cartesiano. Nuestro plano cartesiano tiene dos rectas. La de color rojo es el eje X, también llamado el eje de las abscisas, y la de color azul, que está de manera vertical, es el eje Y o el eje de las ordenadas. Entonces también tenemos que cada uno de estos forman cuatro cuadrantes. Comenzando desde el primer cuadrante, cuando X está hacia la derecha o es positiva, y cuando Y está hacia arriba o es positiva. En este caso, el cuadrante número 1 sería entonces cuando ambos ejes están en la parte positiva. De manera antihoraria se sitúan los demás tres cuadrantes. El cuadrante número 2 cuando X es negativa y Y positiva. El cuadrante 3 cuando X es negativa y Y negativo, es decir, cuando ambos ejes están con valores negativos. Y el cuadrante 4 sucede cuando el eje X es positivo mientras que el eje Y es negativo. Ahora, estas dos rectas se intersectan en un punto. Ese punto se le llama origen del plano cartesiano u origen de las coordenadas cartesianas, que es el punto 0,0. Ahora, ¿qué es un par ordenado? Un par ordenado se constituye de dos elementos A y B dados en un determinado orden. Se escribe de la forma A, B, donde se relacionan dichos elementos del conjunto de salida, llamado A, y del conjunto de llegada, llamado B. En el plano cartesiano, los valores del conjunto de salida se lo pueden visualizar en el eje de las abscisas o el eje X, y el del conjunto de llegada se lo puede visualizar en el eje Y. Tenemos el siguiente ejemplo. Para un par ordenado, tenemos el par ordenado 2,3. ¿Qué quiere decir 2,3? El primer valor del par ordenado se va a colocar en el eje X y se va a proyectar hacia el segundo valor, que sería el del eje Y. Entonces, ambos valores forman un par ordenado y lo único que hacemos es proyectar su imagen dentro del plano cartesiano. Ahora, el producto cartesiano son todos los pares ordenados que podemos formar tomando un elemento del primer conjunto y un elemento del segundo conjunto. Tenemos como ejemplo el primer conjunto A igual a 2,3 y el segundo conjunto igual a 5,6,7. Tenemos que el producto cartesiano lo podemos representar gráficamente de tres maneras. Un diagrama sagital o diagrama de flechas, donde se coloca en un primer óvalo el conjunto de salida, en este caso A, y un segundo óvalo con los elementos del conjunto de llegada, en este caso B. Se relacionan cada uno de los elementos del conjunto de salida con todos los elementos del conjunto de llegada respectivamente. En diagrama gráfico o cartesiano, lo único que hacemos es colocar en el plano cada uno de los pares ordenados que se van formando a partir de combinar el primer elemento del primer conjunto con los demás elementos del segundo conjunto y así sucesivamente. Mientras que la tabla o cuadro de doble entrada tiene como primer columna los rótulos de las filas y como primer fila los rótulos de las columnas. ¿Qué quiere decir? Que colocamos en la primer columna el nombre del primer conjunto, en este caso A, y de manera progresiva en la parte inferior vamos a colocar los elementos del conjunto A, mientras que en la primera fila vamos a colocar el nombre del segundo conjunto, en este caso B,
y posteriormente vamos a colocar los elementos del conjunto B, que serían 5, 6 y 7. Ahora lo que hacemos es, en cada recuadro vamos a colocar el par ordenado que le corresponde al valor que está en la fila y al valor que está en la columna, siendo así los pares ordenados 2,5, 2,6, 2,7 en la primera fila, luego 3,5, 3,6 y 3,7 en la segunda fila. También podemos representarlo como un conjunto resultante. A continuación tenemos el siguiente ejercicio. Determina el producto cartesiano entre el conjunto A, que es igual a 5,8,11, y el conjunto B es igual a la letra A, B, C, D y E. Entonces ahora vamos a tener el producto cartesiano. ¿Qué es lo único que hacemos? Distribuir el primer elemento del primer conjunto y su relación con todos los elementos del segundo conjunto. Y allí formamos los pares ordenados 5,A, 5,B, 5,C, 5,D y 5,E. Posteriormente tomamos el segundo elemento del conjunto de salida, que sería 8, y lo combinamos con los elementos del conjunto de llegada, teniendo 8,A, 8,B, 8,C, 8,D y 8,E, y finalmente el último elemento del conjunto de salida, que es 11, relacionándolo nuevamente con los elementos del conjunto de llegada. Ahora, sean los conjuntos A igual a 1,3,5, B igual a B, C y C igual a 4,6,8, vamos a determinar A por B. Entonces vamos a relacionar cada elemento del conjunto A con todos los elementos del conjunto B. Tenemos entonces los pares ordenados 1,A, 1,B, 1,C. Luego con el segundo elemento del primer conjunto 3,A, 3,B, 3,C. Y finalmente 5,A, 5,B y 5,C. Luego nos piden determinar B por C. Entonces ahora el conjunto de salida sería el conjunto B y el conjunto de llegada sería el conjunto C. Por lo tanto, primero vamos a tomar A y lo vamos a combinar con cada elemento del conjunto de llegada, que sería A,4, A,6 y A,8. Y así sucesivamente con los demás elementos del primer conjunto, relacionándolo con todos los elementos del segundo o conjunto de llegada. Y finalmente tenemos C por A, donde ahora C va a ser el conjunto de salida y A va a ser el conjunto de llegada, teniendo esos pares ordenados que ustedes pueden ver a continuación: 4,1, 4,3, 4,5, 6,1, 6,3, 6,5 y finalmente 8,1, 8,3 y 8,5. Muchas gracias por su atención.